primero en Buenos Aires, y tanto en la ciudad de Buenos Aires como en alrededores, y después fuera del país porque muy tempranamente, cuando yo todavía tenía menos de 30 años, tuve que irme de la Argentina y trabajé en México y en otros lugares de América Latina, y siempre mi vida estuvo alrededor de la escuela. Entonces, trabajar con compañeros que están ejerciendo, que quieren ejercerlo dentro de poco, siempre ocupa un lugar particular en mi vida, porque me lleva a recordar cuáles fueron mis motivaciones iniciales y cuáles siguen siendo, después de tantos años, las que se mantienen, ¿no? Las que están ahí desde el primer día y las que siguen vigentes. Entonces, lo que les quería contar era simplemente una anécdota a partir de la cual creo que vamos a poder entender algunos de los argumentos que quiero transmitirles respecto de la importancia de la lectura. Cuando yo salí de la escuela normal, se llamaba escuela normal en aquel entonces, fui a trabajar rápidamente a una escuela de un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires. El barrio se llama Villa Soldati, y sigue siendo, junto con 2 o 3 barrios emblemáticos del sur de la ciudad de Buenos Aires, las zonas más postergadas, las zonas con más problemas de toda índole, sociales, de infraestructura, de educación, etc. No es que llegué ahí porque me mandaron ahí, deliberadamente elegí esa escuela o esas escuelas, porque cuando salí de la primera escuela que me tocó, pasé a otra muy cercana. ¿Y cuál era la razón por la cual había elegido ese tipo de escuela? Porque yo sabía de antemano que no solamente ahí había muchas cosas que se podían hacer, sino que había una serie de fenómenos que me interesaban. Me interesaban antes de salir de la escuela, cuando todavía era estudiante. ¿Y qué era lo que me interesaba en particular? Escuchar a las personas en su diversidad. Es decir, yo no lo tenía tan claramente planteado así como concepto, pero yo sabía que había una gran cantidad de inmigrantes en esos barrios. Y que si había muchos inmigrantes, y cuando hablo de inmigrantes no solamente hablo de personas que llegaban de otros países, sino de personas de nacionalidad argentina que migraban del interior, del norte argentino fundamentalmente, a la ciudad de Buenos Aires. También inmigran la migración externa y la migración interna. Eso generaba un concierto de voces. Es decir, los niños que estaban ahí, sus familias, teóricamente hablaban la misma lengua. Sin embargo, sus idiomas eran muy distintos. Eran muy distintas sus entonaciones, eran muy distintas sus temáticas, eran muy distintas inclusive el valor de ciertas palabras, lo que era para algunos una cosa, para otros era otra cosa. Muchos eran bilingües, fundamentalmente los argentinos del norte y los paraguayos, ¿no? En distintas variantes del guaraní, y otros eran hablantes de aymara o de quechua, fundamentalmente los bolivianos. Bueno, en realidad entonces eso lo encontré y eso me fascinó. Me fascinó porque mi salón de clases era un laboratorio de lengua. Y era imposible enseñar, no a leer, sino enseñar absolutamente nada, si no se partía de escuchar a la comunidad y lo que la comunidad tenía para contar, como reserva cultural, como necesidad social, etc. A partir de ahí no solté más el asunto. Y después, lo que primero viví como una desgracia, que fue mi necesidad de emigrar a México de un día para el otro, porque es muy violento eso, cuando uno no se planea, cuando uno no se plantea ir a ese otro lugar, sino que se tiene que ir a otro lugar.
las cosas se viven de una manera completamente distinta. Entonces, al principio mi salida de la Argentina, mi llegada a México fue traumática. Yo no quería irme, yo tuve que irme. Entonces, el querer y el tener son dos verbos absolutamente diferentes, ¿no? Pero al poco tiempo, cuando acepté mansamente que no había otra posibilidad, y empecé a descubrir México y su oralidad y su diversidad lingüística, me di cuenta de que lo que había empezado a vivir en los primeros años en mi trabajo en Buenos Aires era una pequeña muestra de algo que ahora se expandía de una manera espectacular. Entonces estamos hablando de 68 lenguas, 400 variantes dialectales. No, una cosa, o sea, un cielo estrellado de la lingüística. Entonces, bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque me parece que la cuestión de leer con otros y de hacerlo en la escuela tiene que ver con la posibilidad de recuperar para la lectura ese patrimonio que está muchas veces negado, oculto, o no del todo explicitado, que es el valor de la oralidad en la escritura. Es decir, algo que es tan obvio muchas veces se pierde de vista. Todo lo que está escrito se puede conversar. Todo lo que está escrito suena de una manera determinada. Todo lo que está escrito se entona de un modo y según cómo se entone se interpreta. Y eso que parece obvio, se desdibuja, se licúa un poco cuando en la escuela se tiene que enseñar a leer. Es decir, el aprendizaje inicial de la lectura genera todo un debate muy intenso acerca de cómo hacemos, por dónde empezamos, qué método utilizamos, pero una vez que se resuelve esta entrada inicial a la lógica de la relación entre la grafía y el sonido, toda la discusión metodológica se debilita. Y pongamos como promedio segundo año de primaria, tercero, cuando ya se supone que la base está más o menos incorporada, por lo menos para la mayoría de los niños, empiezan a plantearse una serie de interrogantes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, se dice, bueno, ahora leemos, pero ¿qué significa ahora leemos? ¿No? El ahora leemos es algo tan genérico, es algo tan impreciso, que no queda claro para la mayoría, no solamente para los niños, tampoco para los propios docentes, y mucho menos para las familias de los niños. Entonces, el ahora leemos es, bueno, ahora tenemos que empezar a considerar seriamente que nuestra palabra requiere de una entonación y que esa entonación genera una interpretación. O sea, yo, leyendo, soy el centro del asunto. El lector toma la palabra, recupera la centralidad y dice de un modo el texto. Y otro lector puede que lo diga de otro modo. Y puede haber variantes, pero no puede haber opuestos absolutos. Un texto significa ciertas cosas, se entona de cierta manera, se vive de cierta manera, y todo eso, eso refleja el tan discutido tema de la comprensión lectora. Cuando alguien está leyendo en voz alta, inmediatamente se nota si está comprendiendo, o sea, si está construyendo algo que tiene sentido, o si está simulando comprender, o sea, hace como que comprende, pero se escuchan cosas muy raras y nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando ahí. Las imágenes se tornan turbias, se tornan extrañas. Entonces, después de estos primeros 10 minutitos de entrada general, quiero hacer, digamos, dar un ejemplo claro, no solamente de una lectura en voz alta, sino referirme a la obra en sí y a la relación nuestra con esa obra, que seguramente casi nadie hoy
después de tantos años, pueda reconocerla. Yo después se la puedo mandar, porque la tengo digitalizada, se la puedo mandar a Iván y él la podrá compartir con ustedes, así como otros libros similares de esta colección, que se hizo en los años 60 en la Argentina, los cuentos de Polidoro, toda una colección hecha por el Centro Editor de América Latina, construida por un equipo de grandes escritores, convocados para lograr que esa escritura tuviera esa entonación de oralidad. Cuando digo grandes escritores, no digo escritores famosos, son dos cosas diferentes. Grande escritora, por ejemplo, era la persona que hizo este cuento, que escribió este cuento, que firmaba con el seudónimo de Yalí. Y hay que buscar mucho en las redes hoy para saber quién era la famosa Yalí. Y poca gente, casi nadie sabe exactamente, salvo que era una señora que se llamaba Amelia Foresta de Segovia, que era santafesina, y si ustedes buscan en Google, ni siquiera tienen años precisos del nacimiento y de la muerte de Yalí. Y nunca firmó de otra manera que no fuera Yalí. Le voy a leer un cuento fantástico que tiene 60 años de ser escrito y que es un tipo de obra, es un tipo de escritura que nos hace tanta falta hoy, a pesar de que hoy hay una explosión tremenda de producción editorial. Quiero que escuchen esta joya. Bambú, el elefante negro. La señora Noche vivía allá arriba, muy arriba, en una esquina del cielo. La señora Noche se pasaba el día sentada en su sillón, escondida en su alta casa, oculta en el alto cielo. Pero en cuanto desaparecía el sol, la señora Noche se calzaba los guantes, se envolvía en su chal y salía de paseo. Pero no paseaba sola, no. La señora Noche paseaba con todos sus elefantes negros, andando de una punta a otra del cielo. La gente levantaba los ojos y decía: ¡cuánta sombra! ¿Y cuántas estrellas? No sabía que estaba mirando los elefantes negros de la señora Noche y sus ojitos brillantes como chispas de luz. A la señora Noche jamás se le había perdido un elefante. Ni un elefante grande ni un elefante chico. Paseaba de una punta a la otra del cielo. Pero una vez un elefante chiquito se perdió. El elefantito se llamaba Bambú. Y aunque era apenas un elefante bebé, cuando se vio solo, justo en la mitad del cielo, no se asustó. ¿Qué? El elefantito negro sacudió las orejas, tiró la larga trompa y llamó: ¡papá! ¡Mamá! Bambú confiaba en que sus papás lo escucharían y enseguida correrían a reunirse con él. Pero los papás de Bambú, el elefantito negro, ya estaban muy, pero muy lejos. Y por más que Bambú llamaba. Entonces Bambú se dijo: tendré que arreglarme solo. La noche siempre van para el lado de la luna. Miraré con mis ojitos, está la luna redonda y blanca, y me iré para allá. Y así Bambú miró, y miró arriba, para aquí y para allá, pero en ningún lado veía la luna redonda y blanca. Y miró otra vez. Entonces descubrió algo redondo y blanco y gritó: ¡allí está la luna!
corro para el lado de la luna. Con sus patitas de terciopelo negro y sus orejas al viento, Bambú corrió y corrió. Pero cuando llegó hasta aquello que él creía, la luna, no encontró la luna. Se encontró con un sombrero redondo y blanco. El sombrero que el señor Pipilán había olvidado en su patio sobre una silla. El elefantito negro, perplejo, miraba el sombrero del señor Pipilán. Entonces, Marisá, la nena del señor Pipilán, se asomó por una ventana. ¿Elefante negro?, le preguntó a Bambú. ¿Qué estás haciendo en mi patio? Estoy buscando a mi papá y a mi mamá, le contestó Bambú. Yo te ayudaré, le dijo Marisá. Lo buscaremos en cuanto sea de día. Ya falta poco para que salga el sol. No, 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 exclamó asustado Bambú. Cuando salga el sol, tendré que esconderme. Yo no puedo tomar sol, porque me destiño todo. Y decía la verdad. Porque los elefantes de la señora Noche, si se exponen al sol, se aclaran y quedan de color celeste. ¿Y a qué elefante grande o chico le va a gustar ser un elefante desteñido? No te aflijas, dijo la nena. Te esconderé mientras esté el sol. Y cuando llegue la noche, entre los dos, buscaremos a tus papás. Marisá se hizo pasar al elefantito por la ventana, y cuando Bambú estuvo dentro de la casa le dijo, escóndete en mi ropero. Pero en el ropero ya estaba la ropa de Marisá, y no había lugar para Bambú. ¿Dónde te esconderé?, se preguntaba la nena. ¿Dónde me esconderé?, se preguntó Bambú, porque ya faltaba poco para que saliera el sol, y el sol seguramente revisaría toda la casa buscando al elefantito para desteñirlo. Entonces Marisá dijo a Bambú, achícate un poquito y podré esconderte dentro de mi alcancía. Bambú, el elefantito negro, se apretó, y tanto se encogió que ya podía pasar por la abertura de la alcancía de Marisá. Pero la alcancía de Marisá guardaba tantas monedas que no cabía una sola moneda más. Y tampoco allí Bambú. Y ya faltaba menos para que saliera el sol. Achícate otro poco, exclamó Marisá. Así podré esconderte detrás de la piedrecita de mi anillo. Aquí el sol no te encontrará. Así el elefantito negro se achicó un poco más. Entonces Marisá lo tomó en su mano y lo escondió detrás de la piedrecita de su anillo. Escondido, Bambú estuvo quieto, muy quieto, y entre tanto, el día, hora a hora, se fue gastando y llegó la noche. A la noche, el elefantito salió del anillo. Creció primero un poco y luego todo de una vez hasta que recobró su tamaño. Y cuando recobró su tamaño, dijo a la nena, Marisá, por favor, ayúdame a encontrar a la luna. Si encuentro la luna, encontraré a mis papás, a la señora Noche y a todos mis tíos elefantes. Yo sé a dónde va la luna para lavarse la cara, exclamó Marisá. Vamos, Bambú. Bambú y Marisá dejaron la casita del señor Pipilán y caminando por una vereda de piedra, cruzaron el parque y llegaron al río. Allí, sí, en el río, estaba la luna lavándose la cara. La señora Noche, con los guantes puestos y envuelta en su chal, paseaba entre los juncos de la orilla, y los elefantes negros, con sus largas trompas, rozaban el agua del río. ¡Papá, mamá!, gritó Bambú corriendo hacia sus papás. Ya era tiempo de que se reuniera con ellos, porque la señora Noche dejaba la orilla del río y echaba a andar camino del alto cielo, para recorrerlo de una punta a otra con sus elefantes negros. ¡Adiós, Bambú!, gritó la nena del señor Pipilán. ¡Adiós, adiós!, gritó el elefantito negro. Y Marisá creyó no verlo más, pero lo veía.
Sí, lo veía. Si miraba bien, allá arriba, muy arriba en el cielo alto, como una sombrecita más, su cuerpo de terciopelo negro, como dos estrellitas, sus ojitos brillantes. Bueno, este es uno de los 100 o alrededor de 100 fascículos que publicaba el Centro Editor de América Latina. ¿Y saben qué hacía con estos fascículos? Los ponía en los puestos de diarios. Se vendían en puestos de diarios y tenían que competir en aquel entonces con un montón de revistas que eran mucho más usuales que hoy para niños, a las que llamábamos revistas mexicanas. No sabíamos por qué le llamábamos revistas mexicanas. Mucho después supe que porque todas estaban editadas en México en un pulpo enorme editorial que era Editorial Novaro y que distribuía todas las, ustedes ya saben, Superman, El Hombre Araña, la pequeña Lulú, Archie y sus amigos, algunos muy antiguos ya los jóvenes no saben, pero había que competir con eso. Imagínense, no podían costar más caros. Bueno, en ese contexto, escritores como esta señora y Beatriz Ferro, Gudiño Kiefer, un equipo de gente dispuestos a recuperar la tradición oral de todas las partes del mundo como excusa para reescribir cuentos con fuerte entonación de oralidad. Entonces, ¿qué es lo que les estoy proponiendo? Varias cosas a la vez, chicas y chicos. Primero, que la actividad de lectura en voz alta no es solamente una actividad para pasar un lindo rato. Es una actividad para dejar muy claro frente a los nobles usuarios de la escritura que leer implica un trabajo del lector para construir esa interpretación. Y que por lo tanto ese trabajo de interpretación implica silencios, implica ritmos, implica intenciones con las cuales están cargadas necesariamente las palabras. No hay ninguna palabra que sea neutral. O sea, hay que elegir primero bien. Bien quiere decir un texto que tenga fuerte entonación de oralidad y que además ustedes crean que pueda ser cercano a las personas con las cuales van a compartir. Y después hay que volver muchas veces a ese mismo texto para ir construyendo esos hilos finos de ritmos, silencios, intenciones, etc. No hay cosa más importante que pueda hacer un maestro que enseñar a leer. Y enseñar a leer es mostrar cuánto hay que hacer alrededor de la escritura para que realmente ingrese en nosotros, no solamente como concepto, sino como emoción. Ahora, la lectura en voz alta no es la única práctica importante que tiene que llevar adelante un docente. Un maestro también no debería nunca dejar de contar historias, narrar historias. Historias que conoce, que ha vivido, que ha escuchado, historias que a lo mejor son clásicas, pero otras son historias que tienen que ver con la experiencia en la comunidad. ¿Por qué? Porque al contar historias, nosotros estamos fortaleciendo una forma de lenguaje que es distinta a la del lenguaje oral cotidiano. El lenguaje oral cotidiano es fundamental, sin él no podríamos comunicarnos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con los intercambios familiares, intercambios sociales, órdenes, recibir instrucciones, hacer preguntas, toda esa oralidad que dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oigan, mañana traigan tal cosa que vamos a trabajar. Todo eso, toda esa forma de comunicarse, sin ella no podemos vivir.
Pero la oralidad narrativa es otra cosa. Es tomar un tema, construir una historia donde hay ciertos personajes que desarrollan su devenir en un horizonte particular, que se genera una atmósfera determinada, y que tiene un desenlace, si es posible, inesperado. Muy bien. Esa oralidad narrativa es fundamental. ¿Por qué? Porque acerca a los nuevos usuarios de la cultura escrita a las formas clásicas de la sintaxis de la escritura. Es decir, la oralidad tiene una sintaxis. No crean que los temas de la sintaxis tienen que ver con la escritura. Si la oralidad no tuviera una sintaxis, no podríamos entender absolutamente nada. O sea, en nuestra lengua va primero el artículo y después el sustantivo y después el adjetivo. Entre los sajones va primero el adjetivo y después el sustantivo. Y eso no está ni bien ni mal. Son estructuras características de cada lengua. Nosotros decimos el caballo blanco, los sajones dicen el blanco caballo. Y no están bien ellos y mal nosotros o viceversa, ¿no? Los suecos parece que ponen el artículo al final. Y bueno, cuando uno habla, habla en función de una estructura determinada. Cuando uno narra, hay una estructura que es característica de la oralidad, pero que ya comienza a tener una forma de organización que se asemeja a la organización de la escritura. Entonces, los niños alimentados, o los jóvenes alimentados recurrentemente en narraciones orales, son jóvenes que tienen en el oído, ¿no?, una musicalidad que les ayuda a reconocer la musicalidad que van a encontrar cuando están leyendo, sea que les están leyendo en voz alta o sea que están leyendo en silencio. Entonces, otra actividad importante es narrar, contar historias. Contar historias propias, digo, o historias de la comunidad, o historias aprendidas a través de los libros y que se pueden transformar en proyectos narrativos. Y finalmente, y esto me parece que es el otro fundamental que está ligado a la lectura en voz alta, es que leer no es solo leer cosas que están impresas, cosas que están publicadas. Leer con otros es fomentar la escritura para poder leernos entre nosotros lo que escribimos. Es decir, ojo, cuando hablamos de proyectos de lectura, no estamos hablando de leer lo que ha sido publicado por escritores famosos o reconocidos, o por lo menos, digamos, incorporados a la circulación de libros del mercado. No, no, no. Esa es una parte del asunto. Nosotros queremos que las personas lean, no que lean libros publicados. Los libros publicados son una parte de la lectura. Y ojo, porque la intención que podría existir, oculta, nunca explícita, es hacerle creer a la gente que leer y, si es posible, ¿no?, reconocido en su valor literario o del que sea. Esa es una parte del asunto. La otra parte es incentivar la producción de escritura y entre nosotros compartir de escritura que no han sido publicadas. A ver, quiero ver, digo, yo soy muy malo con la tecnología, es muy malo, pero a ver si no fallo, de guardar esto para que vean. ¿Pueden verlo todos? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. ¿Pueden ver? Ahí se ve, Gerardo. Bien. La transformación. Esa mañana cayó la primera nevada de la temporada. Desde la noche anterior, Gregorio supo que nevaría por en su derecha. Tal vez fuera el cambio de clima, pero hoy se sentía diferente.
No sabía definir con exactitud cómo, pero se sentía distinto. Desde que despertó, tenía la sensación de que todo él había crecido, que se había desdoblado. El dolor día y se sentía lento de movimientos, como si no fuera ya capaz de escalar las paredes como antes. Estaba a punto de probar si podía subir al techo de la habitación subiendo por una de las paredes, cuando por instinto hizo un intento de hacerse bajo la cama, pero no cupo. Así que lo único que alcanzó a hacer antes de que se abriera la puerta de la habitación fue colocarse detrás de un buró y taparse las manos, porque recién había caído en la cuenta de que estaba desnudo. ¡Mira!, gritó desconcertada Marcela. Creo que se convirtió. Y yo que ya había comprado el insecticida, murmuró decepcionada la hermana mayor. A ver, alguna de las chicas que digan a qué le hace acordar esto. No las profes, no las profes, no las profes, las alumnas, las alumnas. Cualquiera de las alumnas o los alumnos. Por favor, uno. Ruth mira, se agarra y no sabe si decirlo porque está dudando. Parece un programa de preguntas y respuestas. Pau también quiere hablar, lo veo en la cara. ¿Quién? ¿Quién quiere hablar? Bueno, si ninguna alumna o alumno quiere hablar, le damos la palabra a la profesora, a una profesora. Se calla, Ale. ¿No les hace acordar a nada? Bueno, tampoco es un drama. Resulta que hay un cuento, una historia muy famosa, pero muy famosa en la historia de la literatura, de un tal señor Kafka. ¿Se acuerdan? ¿Le suena Kafka? ¿No le suena Kafka? Pues ya debería empezar a sonarles, ¿eh? Bueno, la historia se llama La Metamorfosis. Ahora le suena un poco más. Virginia dice, sí. Algo de eso me habían dicho una vez. Y yo pensé que era mentira, que el tipo estaba borracho, que nunca había... Pero ¿cómo se le ocurre escribir una cosa así? Pues no. Parece que tomaba poco, tenía una salud muy precaria el amigo Kafka. Así que lo escribió todo eso en su sano juicio. Bueno, pues resulta que hay una historia, ya les contarán sus profes en su momento, que habla justamente de eso, ¿no? De un hombre que se transformó en cucaracha. Entonces, que esto que les leí fue escrito por un maestro el día de ayer en un taller que hicimos, un maestro mexicano. Se nota que es mexicano porque incluso hay un par de palabras que no son de uso corriente en la Argentina, pero sí que son de uso corriente en México. Ahora no voy a volver al texto porque perderíamos mucho tiempo, pero esto no está publicado. Esto ni siquiera tiene tiene 24 horas de vida. Fue escrito ayer. Ustedes me dirán, bueno, no es cualquier alumno, no es cualquier docente. Bueno, sí es cualquier docente, pero es un docente que hace como 2 años que se viene dando cuenta de que él tiene que escribir y que él escriba es fundamental para sus alumnos y que pidió ayuda y que se reúne con otros y que proponemos ejercicios y que proponemos lecturas y que ya está produciendo escritos que comparte con sus alumnos. Bueno, esta cuestión de prepararse, si la escuela los prepara bien, y si no por donde sea, prepararse para producir pequeños textos
pero esos pequeños textos que se sepa que son cosas hechas por ustedes, que son cosas que se les ocurrió al maestro, que no la sacó de la galera, la sacó de algo que le contaron, de algo que vio, de algo que le llamó la atención, de algo que creyó que podría interesarle a la gente. Bueno, eso tiene un efecto importantísimo en los chicos y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque una cosa es leer a Kafka, al cual mis respetos, pero resulta que es un hombre de otra época, de otro lugar, que nos asombra y nos sigue asombrando por la genialidad con la que puede generarnos un estado de ánimo de mucho desasosiego a partir de cosas muy sencillas, pero no deja de ser un personaje ajeno, distante a la comunidad. Va a ser parte de la comunidad en la medida en que la comunidad se vaya acostumbrando a leer cosas que nos vienen de otros tiempos y de otros lugares, cosa que no es tan fácil. Pero si yo leo algo de la calidad de lo que acaba de escribir Marco Jáuregui, que así se llama el autor, que es un maestro de Colima, México, y los chicos saben que eso lo escribió su maestro, lo que hacen es descubrir que la escritura está al alcance de nosotros, que no necesariamente tenemos que recurrir a alguien famoso de la historia, sino que nosotros también podemos generar escrituras y que nuestras escrituras forman parte también de nuestro proyecto educativo. Cuando hablo de nuestras escrituras es lo que hacen los niños, a veces incluso las historias que ustedes puedan escribir no necesariamente tienen que salir de una obra clásica como lo que hizo Marco en este caso. Ustedes pueden escribir una historia a partir de algo que hayan escuchado de los propios alumnos o de la comunidad en la cual viven. Y pueden decir historias de toda índole y de toda forma o entonación. Pero el asunto, lo que quiero plantear es que esa es otra práctica docente fundamental. Escribir y alentar a otros a que escriban sin temor a equivocarse, sin temor a ser juzgados, sin temor a esto está mal. Yo tengo un artículo que escribí por ahí que se llama Cielo con S, en donde desarrollo un poco la idea de que alguien que quería escribir algo sobre el cielo, pero no se anima a escribir sobre el cielo porque no sabe si es con S o con C. Imagínense qué tragedia no escribir algo que puede llegar a ser muy bello porque tengo una duda ortográfica. Realmente no hay ninguna proporción, es un despropósito que alguien se prive de escribir porque tiene dudas ortográficas, ¿no? Es como si me prohibiera salir a pasear en mi auto si tengo un autito porque resulta que tiene problemas de pintura, ¿no? Si el auto tiene problemas de motor, es decir, que no arranca, es una cosa. Pero si no me animo a escribir si no me animo a pasear porque tiene problemas de pintura, estoy verdaderamente loco. Entonces, con la escritura pasa lo mismo. Un error ortográfico es un problema de pintura. No está en el corazón del texto. Por supuesto que siempre es más lindo un auto bien pintado, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, el inicio de Rayuela, el texto de Rayuela de Julio Cortázar, que firma César Bruto, y verán un texto donde hay millones de problemas ortográficos, y en todo caso ahí, por ejemplo, tenemos una pieza magistral para pensar mucho alrededor de los temas de la ortografía, los temas de la oralidad coloquial cotidiana, las construcciones propias de una cultura, de un tiempo, etc. Y yo quisiera plantearles algo que me parece que pasa un poco desapercibido, no porque no sea importante, sino porque se oculta el asunto.
Hoy tenemos una gran ventaja respecto de hace muchos años que tenemos que aprovechar, que mucha información de un tiempo que ya no es, o sea, que no está en el presente, podemos explorarla, descubrirla, si nos manejamos más o menos bien con el asunto del Internet. Y no digo, digamos, expertos, yo no soy ningún experto, ni mucho menos, pero hoy podemos, por ejemplo, consultar cómo era la agenda cultural en este país hace 50 años y cómo es ahora. Y les voy a contar algo que yo descubrí de casualidad hace unos años, y que lo tengo acá, un diario publicado en los años 70 en la Argentina. No lo nombro al diario porque me da un poco de urticaria el nombre de ese diario, así que ya ustedes se imaginarán cuál es. El Gran Diario Argentino. Bueno, el Gran Diario Argentino tenía, imagino que sigue existiendo porque yo francamente no lo leo mucho, una sección que hablaba sobre la cartelera cinematográfica. Si ustedes revisan la cartelera cinematográfica de los años 70 y la cartelera cinematográfica de hoy, verán dos cosas que hoy son impensables. Primero, que una película no se repetía en más de 2 cines. A lo sumo en 3, si era un gran estreno. Si hoy consultas la cartelera cinematográfica es al revés. Hay 2 o 3 películas que se reproducen en todos los cines, Pero además había muchas películas de carácter nacional, muchas regionales, otras europeas, y Hollywood no era ni el 10% o el 20% de la oferta de películas en nuestro país. Y el fenómeno se reproducía en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que la posibilidad de eso mismo pasaba con los libros. Eso mismo pasaba con otras manifestaciones de la cultura. Es decir, hoy hay una gran homogeneización que concentra toda la dirección del discurso, de los temas, de la forma de expresión, de la estética, todo en 2 o 3 voces que manejan todo. No sé si me estoy poniendo muy abstracto, pero a ver, chicas y chicos, porque no veo ningún chico, veo todas mujeres acá. Salvo Iván, no veo maestros, estudiantes pero no importa, alguno debe haber. La lucha, bueno, la lucha por mantener viva la multiplicidad de voces, la multiplicidad de estéticas, la multiplicidad de discursos, hoy es más dura que hace 60 años, 70 años. Desde los íconos del Internet. Todo el mundo con los mismos íconos, obviamente, ¿no? Entonces, Chrome, Facebook, ¿no? Y todo, o sea, hoy escuchar la voz propia es más difícil. Es mucho más difícil. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de nuestra experiencia de lectura, demostrar que hay un pasado y que puede haber un futuro en donde quepan muchas voces, y que nuestros sueños de contar lo propio no están derrotados. O sea que nosotros podemos darle a lo propio un valor determinado, contra viento y marea. Para eso voy a darle un ejemplo literario. No sé cómo andamos con el tiempo. Estamos perfectos. Y después me gustaría que ustedes pregunten algo, etc. Les voy a leer algo editado por Coligüe hace ya un rato en una colección que se llamaba Libros del Malabarista, que dice así:
Es un cuento de un escritor cubano que se llama Froilán Escobar, y el cuento que les voy a leer se llama La silla del pájaro carpintero. Me gustaría que lo escuchen con mucho cuidado porque a lo mejor hay algunas cosas que a ustedes les pueden movilizar alguna pregunta. Para empezar hay que decir que la silla, antes de ser silla, fue árbol crecido en el monte y luego sueño en las manos de un pájaro carpintero. Recorrió un largo camino entre lluvias, flores y semillas antes de que el pájaro carpintero soñara con hacerla. Y no porque fuera carpintero ni porque supiera lo que era una silla, sino porque estaba cansado de tener que sentarse siempre al borde del nido. Ahí surgió la primera dificultad. No tenía herramientas para hacerla, ni herramientas, ni cola para pegarla, ni clavos, ni nada. La dificultad era tan grande que cualquiera hubiera dejado de soñar con hacer una silla. Cualquiera, menos el pájaro carpintero, porque algo que se ha soñado mucho no se abandona fácilmente. Al pájaro carpintero se le ocurrió que podía tallarla en un árbol, en el tronco de un árbol. A partir de entonces, los animales que lo miraban soñar empezaron a reírse. Está loco, decían. Para tallarla también se necesitan herramientas. El pájaro carpintero se aferró más a su sueño. Si su pico le servía para taladrar los árboles en busca de alimentos, su pico y su lengua de serrucho tenían que servirle para este trabajo. Los animales se volvieron a reír muchísimo. ¿Cómo un pájaro carpintero iba a hacer una silla sin haber visto nunca una silla? Esta era otra gran dificultad, la más grande de todas quizás, porque nadie en el mundo sabía cómo era una silla, y mucho menos para qué servía. Pero el pájaro carpintero había soñado muchas veces con su sueño. Para él era algo tan real, tan palpable, que a pesar de no verse ocupaba un sitio en su nido. No necesito ningún modelo, dijo. Yo sé bien cómo es mi silla. Llovió a cántaros la risa. El pájaro carpintero no les hizo el menor caso. Como si soñara una vez más, se fue a buscar el árbol para su silla. Un palo de mérito en el monte, un majagua azul. Lo derribó a pico limpio y comenzó a carpintear su preciosa madera. Y así estuvo mucho tiempo. Dio tantos picotazos que casi se quedó sin pico y sin su lengua de serrucho. Los animales aún se reían y escandalizaban a más no poder, mientras el pájaro carpintero lo iba tapando una montaña de virutas. Pero cuando quitó aquel velo de aserrín de un golpe, se hizo un profundo silencio. Allí estaba. No era mentira. Allí estaba la silla con que el pájaro carpintero había amueblado sus sueños. Y ahora, para asombro mayor, se sentaba. Los llamaba a todos a sentarse, como si repartiera por primera vez una felicidad desconocida. Bueno, esa es nuestra silla del pájaro carpintero y se las leí por varias razones y hablo 2 minutitos más y me gustaría abrir como un intercambio, nos queda media hora. Tengo muchas cosas para exponer, pero me gustaría escucharlas, que pregunten y a partir de eso seguir hilvanando, ¿no? Pero hay una cosa que me parece muy interesante de este relato y que también viene a contestar algunas cosas que se han ido instalando como prejuicios, como ideas de que las cosas son de una sola manera y se acabó. Me parece que la silla del pájaro carpintero, como muchos cuentos, no es un cuento para niños,
es un cuento para todo público, como decíamos antes. Sí, para niños, para jóvenes, para adultos, para personas mayores. Porque cada persona que escuche La silla del pájaro carpintero podrá entrar en un plano de relación con esa historia. Si la escucha un niño, entiende, disfruta. Si la escucha un joven, también. Si la escucha un adulto, también entiende. Es probable que disfrute, pero también es probable que algunas cosas le pongan a girar la cabeza, ¿no? Acerca de el compromiso con un proyecto propio, la fuerza para sostenerse más allá de los comentarios adversos. Nada de eso se le va a ocurrir a un niño, porque no tiene esa trayectoria todavía, lo cual no quiere decir que el niño no pueda escucharlo. Y una persona mayor también, es decir, la silla del pájaro carpintero es una silla que va a ser recibida y de alguna manera traducida como interpretación de manera diferente por cada público que la reciba, de acuerdo a la experiencia de vida, cosa que ocurre cada vez que leemos. Pero no siempre en un relato breve como es este, se puede ver eso con tanta transparencia, con tanta claridad. Quiero decirles que ese cuento no está digitalizado, como si Bambú, el elefante negro, pero yo me tomé el trabajo de transcribirlo y lo tengo por ahí, así que también se lo voy a mandar a Iván para que ustedes lo tengan como material sobre el que puedan volver y sobre el que puedan pensar una serie de cosas. Quiero un último asunto antes de abrir un poco la conversación. Me parece importante, indispensable, y ahora que están estudiando probablemente tengan tiempo para pensarlo y ver cómo se hace, que para enseñar a leer ustedes vayan pensando en un acervo, es decir, un conjunto de materiales que ustedes van eligiendo y que son los materiales de apoyo con los que van a trabajar, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, la biblioteca escolar, cosa que es un recurso que antes no existía, ¿eh? Ojo. Y cuando digo antes, no digo hace 70 años. Yo me acuerdo que en el año 2000 fui a una escuela en Tucumán, llevé un montón de libros y me sacaron corriendo los maestros porque dijeron, nosotros no tenemos ni un libro acá, ni uno. O 3 o 4 manuales y un par de cosas. ¿Va a dejar todos estos libros? Y dije, no, ¿cómo voy a dejar si son míos? Entonces tuve que buscar, y en el pueblo, a Maicha del Valle, había una biblioteca popular. Y es un largo recorrido, no se les voy a explicar todo el detalle, pero logramos que la biblioteca popular nos prestara libros para leer en la escuela. Era increíble, en el pueblo había libros, pero en la escuela no. Hoy podemos decir que sí hay libros en las escuelas, lo cual no quiere decir que todos los libros nos sirvan, porque hay un montón de libros que no nos van a servir para nada, de una vez se lo digo, pero para nada. Hay otros que sí. Entonces, el trabajo que ustedes tienen que hacer es justamente revisar lo que tienen y hacer una selección adecuada, de acuerdo al criterio y al gusto de cada uno, para poder leer en voz alta, para armar proyectos de narración, para proponer ejercicios de escritura. Es decir, un acervo no es un conjunto de libros, sino que es la selección de ciertos materiales ordenados para la consecución de ciertos propósitos. Propósitos que conscientemente se plantea el docente. Tengo que leer en voz alta, tengo que narrar historias, tengo que fomentar la escritura. Por ejemplo, hay un libro que es clásico, que no sé si está, pero si no está, se los paso también porque está, se lo paso a Iván, que es La gramática de la fantasía. La gramática de la fantasía es un libro de herramienta con ideas para escribir. Tiene un montón también de interpretaciones y de reflexiones históricas, políticas, etcétera, que lo hacen por momentos muy difíciles, pero en los primeros capítulos, donde plantea un conjunto de propuestas de escritura, son joyas, son oro en polvo.
Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que hizo Marco. Marco lo que hizo fue inspirarse en la gramática de la fantasía. La gramática de la fantasía, una de las propuestas que se plantea es invertir los fenómenos de algunas historias tradicionales. Entonces, ¿qué hizo Marco? No hizo la transformación del hombre en cucaracha, sino la transformación de cucaracha en hombre, que es una de las propuestas de Rodari, ¿no? Hay otras que dicen, bueno, alterar, por ejemplo, los patrones de conducta de los personajes de las historias clásicas. Imagínense Cenicienta y las hermanastras, en donde Cenicienta, en lugar de ser víctima de las hermanastras, es la maldita que le quita los novios a las hermanastras, porque Cenicienta es bonita y las hermanastras no. Entonces, las pobres hermanastras sufren porque Cenicienta, cada vez que aparece las hermanastras con un novio, les quita el novio. O sea, no importa el ejemplo puntual, es recrear historias y poner a volar la imaginación. Ese es el juego. No quedarnos en la repetición, la recreación, la producción propia. Entonces, bueno, ustedes todo eso lo logran si de a poquito van construyendo un acervo. Ahora, en nuestras condiciones, en las condiciones de nuestro país, de nuestros países, porque lo que pasa acá en Argentina, no crean que pasa en Argentina, pasa en toda América Latina y en algunos lugares mucho peor. Si ustedes van a Centroamérica se quieren matar, por ejemplo, ¿no? O sea, piensen en una escuela en Honduras, o sea, es mucho más dramático todavía el asunto. Pero incluso acá, donde parecería que algunas cosas están más resueltas, como el tema de que tenemos libros en las escuelas, etcétera, no es así si no hay una acción consciente del que va a enseñar acerca de cómo se va a relacionar con esos libros. Entonces, nosotros escribimos a partir de la experiencia de Amaicha, esa es donde les digo que en la escuela no había nada y todo apareció desde una biblioteca popular, un escrito muy cortito, que también lo tengo ahí, se lo voy a pasar a Iván, que se llama Geografía del Libro. Son 3 o 4 cuartillas. ¿Qué es la geografía del libro? A ver, no tengo todo lo que quiero, empiezo a buscarlo. En aquel entonces, cuando escribimos eso, pensamos en las bibliotecas populares, en los libros que tenían o no personas de la comunidad, o incluso nosotros mismos, pero ahora la geografía del libro también es el Internet. Eso no está considerado en lo que hicimos en ese entonces, porque en el 2000 Internet no es que no existiera, sino que no tenía la difusión, ni el manejo, ni la potencia que tiene ahora. Pero yo, por ejemplo, digamos, pienso en escritores como Froilán Escobar o Onelio Jorge Cardoso, escritores cubanos que por ser cubanos no tienen, porque no están dentro del mercado comercial, la difusión que deberían tener, porque son excelentes escritores, muchos de esos relatos se pueden bajar de Internet. Entonces, ojo, no hagamos el culto de que tengo este libro acá y si no lo tengo en la escuela no puedo hacer absolutamente nada porque es pecado. No. Lo que es pecado es no darle cosas de calidad a la gente cuando se le pueden dar cosas de calidad. Entonces, vamos a ir armando la cosa con todos los planos, con todas las herramientas que nos ofrezca la realidad. La biblioteca escolar, la biblioteca personal, las referencias comunitarias, las bibliotecas populares y el Internet. Y el Internet, ¿no? Porque si no existiera eso, yo mañana no le puedo mandar todo esto a Iván, y se lo voy a mandar. Y si sigo mirando para el costado y digo que eso no está bien porque a lo mejor estoy vulnerando los derechos de más que de a un autor de alguna editorial, lo que pasa que no se dice eso, en realidad no me estoy ocupando de la educación popular, sino que me estoy ocupando más bien de las cuentas, ¿no? De las cuentas de las empresas. Y son dos cosas diferentes. Yo digo, bueno, está bien que cada uno se ocupe de lo suyo. Yo creo que lo que tenemos que poner al alcance de los chicos es lo mejor que podamos tener, en todos los planos. Entonces, bueno, recapitulando, y con esto cierro y voy a las preguntas. Leer en voz alta para construir una idea clara
de cuál es el lugar del lector, leer en voz alta para generar procesos de comprensión lectora que resulten obvios, resultan evidentes más allá de toda conceptualización teórica, narrar historias para familiarizar, ¿no?, una sintaxis de la escritura que van a encontrar de algún modo en la oralidad narrativa, producir escritura propia, para poner en valor la palabra, la voz propia, la voz de ustedes, la voz de la comunidad, etc. Y ir construyendo de a poquito un acervo, o sea, un conjunto de obras sobre las cuales voy a apoyar toda mi producción, mi trabajo, ¿no? El acervo es como las herramientas en cualquier oficio. Es inconcebible un albañil sin una pala, sin una cuchara, sin un nivel, ¿no es cierto?, sin un balde, ¿no? Entonces, un maestro sin libros, sin estrategias de lectura, sin estrategias de escritura, no sé a dónde quiere ir, a la repetición de fórmulas. Bueno, eso es probable que lo puedan hacer, pero eso no tiene mucho que ver ni con la educación ni con la formación de lectores. O sea, tenemos una responsabilidad muy alta, han elegido un lindo oficio, no es fácil, tiene sus bemoles, pero es grato porque uno puede encontrarse después de un trabajo con escritos como los de Marco, ¿no? Un maestro de una escuela primaria pública que atiende niños de primer grado. No crean que Marcos tiene 25 años, esta es otra de las cosas. Marco es un maestro de alrededor de 50 años que me dijo, ¿saben lo que decidí con este taller que hemos estado tomando con usted? Que quiero tener primero de primaria. Y desde hace 2 años trabaja y tuvo que luchar para tener primero de primaria porque todos los prejuicios que, ¿cómo? 50 años, maestro de 50 años, hombre, y que quiere primero de primaria, ¿por qué? Primero de primaria tiene que haber una mujer, imagínense, ¿cómo va a haber un hombre? Bueno, tuvo que luchar contra el prejuicio, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿y por qué, Marco? Pues es obvio, porque en primero de primaria uno sabe si está haciendo bien el trabajo o no. En cuarto o quinto capaz que lo puedo disimular, pero en primero imposible. Así que es un desafío y está en este momento trabajando en primero de primaria. Entonces, esto se puede, es trabajo, es constancia, es colectivo también, es armar grupos en donde intercambiemos materiales, nos alentemos, nos ayudemos. El trabajo individual acá también es muy desgastante. Entonces, bueno, obviamente lo que estoy haciendo es como una introducción a todo esto y valdría la pena por ahí el año que entra, si hay posibilidad, de hacer algo más, primero presencial y después como más amplio, ¿no? Con un temario que vayamos pasando, lectura, narración, producción de escritura, es decir, por lo menos los grandes campos, ¿no? Bueno, nos quedan como 20 minutos, así que si quieren preguntar alguna cosita, les escucho. No tengan miedo, pregunten lo que les dé la gana. El resultado de fútbol no, porque no sigo esos temas, pero por fuera. Mira, Gerardo, Carolina me parece que levantó la mano. ¿Puede ser, Carolina? Dale, ayúdame con eso porque yo soy muy lento. Sí. Dale, Carolina, métele. Sí, me preguntaba un poco y por otro lado, escuchándote ya es como que vas contestando, ¿no? Pero me preguntaba por el ambiente, cómo armar el ambiente, cómo construir ese ambiente de escucha en la lectura en voz alta.
bueno, a mí como a muchas de mis compañeras me tocó estar haciendo la residencia en primero de primaria y la importancia de escucharse y al mismo tiempo escuchando los textos, cómo los narras, cómo los lees, veo cómo la entonación va construyendo ese ambiente, ¿no? Pero bueno, me preguntaba eso, ¿cómo construir ese ambiente? Sí, yo creo que es fundamental el asunto de que tengas muy bien manejado el texto. Es decir, hay algo que se llama lectura intensiva, y es después que elegí y antes de presentarlo, volver sobre el texto muchas veces para que yo no tenga ninguna duda de cómo quiero ir presentando ese material. Es decir, no tenga dudas sobre los silencios, sobre los cambios de ritmo, sobre las intenciones. Por ejemplo, decíamos, si en el texto está la duda, que se note la duda en mi voz. Si está el enojo, que se note el enojo en mi voz, ¿no? Es decir, y eso genera una atmósfera que inmediatamente construye ese ambiente al que vos haces referencia. Hay un ejemplo que yo siempre les digo a los maestros, que está fuera de la escuela, pero ustedes lo pueden probar. Un grupo de adultos conversando y un niño pequeño en el mismo ambiente. Y de repente, puestos de acuerdo los adultos, alguien cambia la entonación de la conversación y comienza a desarrollar una entonación con intención narrativa. Pero resulta que entonces, cuando nada parecía que iba a ocurrir, y en ese momento ese niño que está haciendo cualquier otra cosa, detiene lo que está haciendo y fija la atención en esa voz que cambió de registro, que entró en un registro diferente. Es decir, el registro, la tonalidad de la entonación es fundamental. Fundamental. Y el principal riesgo, cuando uno no está acostumbrado a eso, es la sobreactuación. Con eso también hay que cuidarse. No por esta cosa de que quiero llamar la atención, haga estas cosas tan características, especialmente con los niños pequeños, de la preescolar o primeros de primaria, en donde el maestro o la maestra dicen, niñitos, fíjense que les voy a contar un cuento precioso, ¿no? Entonces los niños te quedan mirando como diciendo, ¿qué le pasa a este sujeto o esta sujeta, ¿no? O sea, nadie habla así, ¿no? Es decir, hay como fórmulas que también sobre eso hay que tener cuidado, ¿no? Así como de repente hay una forma de hablar de la autoridad educativa, no sé si siga eso así, pero en mi época, ¿no? Cuando yo trabajaba en la escuela, si me ponían una grabación, yo sabía quién era un maestro y quién era un director de escuela, ¿no? Porque especialmente si estaba retando a alguien, era clarísima la diferencia entre el maestro y el director, ¿no? Había como, digo, son cosas tal vez simpáticas, pero habría que dar ejemplos si no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, ojo con la sobreactuación. Hay que darle fuerza, hay que darle garra, pero, como se dice en lenguaje coloquial, no nos pasemos de rosca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podemos caer rápidamente en el absurdo, en la cosa en donde nadie te cree, ¿no? Por ejemplo, digo, supongamos que alguien está saludando, ¿no? Entonces, a ver, busquen en el saludo, ¿no? La cuestión del agrado. Entonces, una cosa es decir, la verdad que me da gusto que te sumes, Carolina, a la conversación. Me gusta que abras el juego, que seas la primera que pregunta. Eso es una cosa. Ahora, si yo digo, me encanta, Carolina, me encanta que hayas abierto esta conversación, ¿no? Entonces, la segunda es claramente una entonación de hipocresía absoluta, y Carolina, aunque no me lo diga, está pensando, ¿y este tipo a quién le quiere hacer creer lo que está diciendo? Entonces, ¿no? Ojo, porque lo que puede ser una intención de conexión sobreactuado, lo saca de la realidad y lo pone en un plano de falsedad, de
de inconsistencia, ¿no? Entonces, son cositas que uno va descubriendo. Bien, ¿alguien Bien. más quiere preguntar? Active el micrófono. No veo todas las pantallas, a ver si en otras están con cámaras apagadas, así que no sabemos las intenciones en sus caras de preguntar. Hay muy mala conectividad en Villa Langostura hoy, Iván. Eso nos está pasando. Entonces, Sí, por ahí sí. para hablar necesitamos desactivar cámaras, así que disculpas por eso. No, no hay problema. Que activen micrófono para preguntar, que circule la palabra, esa es la intención. Sí, aunque no pongas la cámara, si querés preguntar con el puro micrófono, está perfecto. Cristina. A mí me gustaría preguntar algo. Bueno, Sebastián. Pensando en lo que decías. Ya. ¿Qué tal, Gerardo? Mucho gusto. Mucho gusto. Me encanta el fondo que tenés ahí, primero que nada. ¿El fondo? Sí, el fondo que tenés ahí atrás tuyo me encanta. Las imágenes. Es plan con maña, dicen los mexicanos. No, no es cierto, no me di cuenta. Voy a poner una cortinita, che, si no me van a clausurar. No, por mí está genial. Nada, Dale, pensando en la anécdota esta que contabas, que te había sucedido en una escuela en Tucumán, ¿puede ser? ¿Cómo? Anécdota sobre una escuela en Tucumán. La anécdota que conté fue una anécdota en Tucumán, sí, en Amaicha del Valle. Sí, pensaba, así es. Y pensamos como de qué manera para colaborar las bibliotecas de las instituciones a favorecer todo esto que estamos hablando. Escuché a medias. ¿Alguien me puede traducir? ¿De qué manera pueden colaborar o aportar las bibliotecas de las instituciones para favorecer las prácticas de todo esto que estamos hablando? Bueno, buena pregunta, Sebastián. Sí, la biblioteca es fundamental. En primer lugar, porque el bibliotecario, aunque no sea formalmente bibliotecario, el que esté a cargo de la biblioteca, tiene una posibilidad de salirse de los márgenes curriculares mucho más amplia que la que suele tener el docente de grado, al frente de grado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede disponer la biblioteca como patrimonio de toda la escuela, no cerrarse sobre la biblioteca. Y eso es algo que puede acordar con los docentes en su conjunto, con cada uno. Pero en tercer lugar también puede ser un colaborador para reorganizar el material de la biblioteca para facilitar la construcción del acervo. Porque fíjense, los libros en una biblioteca están ordenados de acuerdo a un criterio de clasificación, de organización. Y está bien, o sea, no se trata de cambiar ese criterio. Pero yo, sabiendo qué es lo que tengo, puedo ir estableciendo un registro que no tenga que ver con esa lógica, sino con la lógica de los usos posibles para la construcción de espacios lectores. O sea, por ejemplo, si yo le pido al bibliotecario, de a poquito, sin prisa, pero ¿me puedes ir reconociendo cuáles son los libros que tenés que de alguna manera recogen esta experiencia de oralidad? O sea, están escritos como si fuera una conversación, como si están escritos como alguien que está dialogando con otro. Entonces, en la medida en que el bibliotecario va descubriendo obras, las anota en un cuadernito, no hace falta que las saque del lugar donde están para que no se le arme ningún desorden en la biblioteca. Entonces, si vamos haciendo registros de ese tipo, libros para leer en voz alta, libros para incentivar proyectos narrativos, libros de los que se podrían sacar, elegir fragmentos para plantear buenas consignas de escritura, etc., el bibliotecario es fundamental. Porque me pasa una información, me facilita, me acelera, lo cual no quiere decir que yo dé por buena, así de una, lo que el bibliotecario me diga. Pero bueno, hay una aproximación ya al asunto y a partir de eso yo después haré la valoración final, pero ya te di por lo menos 3 razones por las cuales la biblioteca es fundamental. Una, porque puede abrirse a la escuela en su conjunto.
2, porque el bibliotecario puede plantearse estrategias de trabajo como más elásticas, menos atadas a la cuestión curricular que la mayoría de docentes. Y 3, porque puede colaborar en una reorganización conceptual del material existente para la generación de los proyectos de lectura que queremos, que nos planteamos desarrollar, ¿no? No sé si te contesto, Sebastián. Sí, un lujo. La verdad que... ¿Que estoy loco? Sí. No, un lujo, dije, un lujo. Bueno, puede ser también. Muchas gracias. Bueno, está bien, está bien. ¿Alguna pregunta más? Estamos a 5 minutos del cierre. Cristina, no sé si vas a preguntar algo hace un ratito y justo... Profe, no, las profes también si quieren preguntar. Perdón. Ahora, pobrecitas, no las vamos a clausurar. ¿Cómo está Bien, Gerardo? bien. ¿Cómo están, chicas? Allí, por ahí estaban los chicos. Una consulta, Gerardo. A mí el tema de las devoluciones de las escrituras siempre me generan mucha... En el momento de hacerlo como que lo pienso un montón, para poder generar y construir eso, que se den cuenta que los errores ortográficos forman parte de todos, pero en el momento de escribir, a mí por lo general está buenísimo eso de permitir escribir sin temor a ser juzgados, pero sin embargo la instancia de pensar en poder corregir de alguna manera o hacer esa devolución con respecto a los errores ortográficos, ¿vos considerás, a ver, si eso a largo plazo tendría que haber como un acompañamiento, porque no lo podés hacer, como que tiene que ser de manera prolongada, no lo podés hacer como en un periodo muy corto? No obstante eso, ¿cómo te podría decir? Invalida de ninguna manera, invalidar toda la creación y toda la posibilidad de fomentar la escritura, ¿no? Pensando claro en nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Claro. Mira, Cristina, acá no hubo programación de preguntas, pero están aprovechando espectacularmente bien el tiempo porque las preguntas que hacen son muy precisas y te das cuenta que faltan un montón de temas a trabajar, ¿no? Mira, una de las cosas que yo trabajo mucho hay un grupo de maestros mexicanos con los que estoy trabajando hace 4 meses, una vez por semana, y de a poquito hemos ido construyendo un concepto entre todos que es este. Tenemos que prepararnos para reconocer los hallazgos, no solamente reconocer los errores. Es decir, estamos muy acostumbrados, y no de ahora, sino de toda la vida, desde nuestra propia historia como alumnos, como estudiantes, a que nuestra función es señalar lo que está mal. Y estamos poco entrenados para encontrar y buscar lo que está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un texto, encuentro una idea brillante, o por lo menos fuerte, interesante, y lo pongo en primer plano y digo, fíjate esto que acabas de escribir, es maravilloso. Y fíjate todo lo que se podría seguir escribiendo alrededor de eso. La persona recibe eso y se siente fortalecida. Y a partir de que se siente fortalecida, puede recibir el señalamiento del error desde una emoción diferente. Porque en primer lugar se le ha dicho lo que está bien. Entonces, una de las cosas que me agradecieron mucho los alumnos y que lo siguen haciendo desde este grupo de gente, yo después voy a copiar algunas devoluciones que hago, ¿no? Me dicen, es que nunca nos dijeron que era lo que estaba bien. Y fíjense, ahora me estoy acostumbrando no solamente a mirarme, sino a mirar los escritos de los otros desde una perspectiva para la cual no he sido preparado. Entonces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Es decir, cómo nos preparamos para escuchar realmente lo que otros hacen y decir, de todo esto y esto es fantástico. Y se lo digo no de manera demagógica, se lo digo porque realmente lo pienso. A partir de que la persona
se fortalece porque se da cuenta de que es capaz de hacer cosas buenas, se le marca el error y lo recibe de otra manera. Pero si se le marca el error y no se le dice más nada, emocionalmente la cosa queda completamente distinta, ¿entendés? Ahora, eso, ojo, porque estamos tan poco acostumbrados que una cosa es declararlo y otra cosa es lograrlo. Creer realmente que en todo texto hay algo que rescatar, ¿no? En ese sentido tomo esa ironía que siempre tenía el viejo Borges, que uno nunca sabía si le estaba hablando en serio o si estaba tomándole el pelo, pero yo creo que era cierto. Decía, el mejor poeta siempre hace algún desbarranque con algún verso. Y el peor poeta siempre tiene un verso brillante, que deberíamos reconocerlo. Yo creo que es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, en la escritura más precaria, en la escritura formalmente más precaria, siempre hay algo que si le prestamos mucha atención, es emocionante, es emocionante. Mira, yo lo he podido hacer hace unos años, hace 10 años, estuve trabajando en Catamarca, en la zona de la cordillera, en una zona que se llama Pajanguillo, que es una pequeña, fui con mi hija que en ese entonces tenía 14 años, me decía, papá, esto no es una escuela, es una casita. Sí, era una casita con una mesa larga y 12 o 15 niños nomás, que todos eran 2 o 3 familias. Y había muchos que no podían escribir, pero contaban unas historias alucinantes. Y nosotros lo que hacíamos es escribíamos lo que estaban contando y después le leíamos lo que habían contado. Y un niño dijo, esto dije yo. Claro, porque una cosa es que lo cuente y otra cosa es que lo escuche cuando el otro lo escribió. Entonces ahí hay una manera, por ejemplo, de alentarlo a que todas estas cosas que cuentas también las puedes escribir. Pero claro, son procesos difíciles, son procesos largos y fundamentalmente hay que creer en que la gente es capaz de hacer esas cosas, ¿no? O sea, con esto cierro. Me acuerdo que en ese grupo de niños había uno que estaba durmiendo y dormía todo el tiempo, pero tirado, y yo no me animaba a preguntar cómo dejaban que uno estuviera ahí acurrucado tirado. Y hasta que salió uno y dijo, es que anoche estuvo toda la noche en el cerro y el puma que andaba dando vueltas y que tuvo que prender fuego y estar alerta para que no se comieran las cabras. El niño tenía 9 años, el que había estado solo toda la noche en la cordillera, y a mí me había dado vergüenza llegar a ese lugar a explicar cómo era la cosa, ¿viste? Entonces, ahí había una historia tan interesante para contar, de él, de sus hermanos, del padre de ellos que encontró a un turista perdido después de que la gendarmería ya lo daba por muerto, ¿no? Y que para sobrevivir se había enterrado y se había puesto solamente con la cabeza sobre la tierra para no morir helado. Fíjense todas las historias que había ahí para escribir y para contar, ¿no? Entonces, el problema es que está totalmente devaluada la palabra de la comunidad y está sobredimensionada la importancia de un montón de textos que nos llegan que no cuentan nada, que dicen tonterías. Está lleno de textos que dicen tonterías. Y faltan muchas voces de lo que la comunidad está viva y contando, pero no está escribiendo. Ese es el tema. Bueno, hay un trabajo enorme por hacer. Me cansé. Gerardo, antes de cerrar, había una pregunta más, Valeria. Dale. Buenas tardes, Gerardo. Más que pregunta, era invitarlo a una reflexión final. Este año se recibe la primer cohorte de nuestras egresadas del ISF de Quilmes, una institución muy nueva. Entonces, por ahí lo que yo le quería preguntar era, ¿qué no tenemos que olvidar nosotros, nosotras, nosotres, les docentes,
para que estas prácticas estén vivas y sean significativas en el aula, digo, de ahora en más, como residentes y como futuras y futuros docentes, eso. Y le tomamos la palabra para cuando venga presencial, ya lo comprometí. Sí, claro, claro. Mira, lo que no tenés que olvidar nunca es de que tu experiencia y la de la comunidad es el centro del asunto. Es el centro para conversar, es el centro para leer, es el centro para escribir. Lo demás es todo periferia, todo, hasta las obras más importantes. Si la voz de la comunidad, si la voz del docente y su propia experiencia, si la historia, porque la comunidad tiene un pasado y tiene una posible proyección de futuro, si la voz de la comunidad no está presente en el proyecto de lectura, estamos fritos, no tenemos, ¿no? Porque eso es lo que nos proyecta. Miren, hay un libro que les recomiendo de una vez, ese sí que es un clásico, que es El primer hombre, de Albert Camus, que es una novela incompleta que él tiene porque él tuvo un accidente de auto y murió y llevaba esa novela que todavía no había terminado de escribir. Pero fue editada así, incompleta y todo. Bueno, él cuenta su experiencia alrededor de la escritura como niño pobre y marginal argelino que fue. Porque Camus nació en un barrio periférico de Argelia, donde no tenía ninguna perspectiva de desarrollar lo que después desarrolló. Y él dice, y lo dice cuando recibe el premio Nobel, que el que hizo esa proyección es su maestro. Su maestro fue el que le permitió trascender ese presente constante que es la pobreza. Porque la pobreza no es solamente comer mal, es no poder mirar hacia atrás y no poder proyectar hacia adelante. Dice Camus claramente en El primer hombre, la pobreza es un castillo sin puentes levadizos. Es decir, no podemos salir del presente constante. El docente, a través de hacer consciente la voz de la comunidad, a través de ejercitar la palabra, tiene que ayudarlo a mirar su pasado, que está en sus propios ancestros, y en proyectar el futuro, que está en lo que ellos pueden llegar a ser si creen en sí mismos, si no delegan eso en terceros. Entonces, eso es parte del proyecto de escritura también, ¿no? Bueno, me tengo que ir, chicos, porque tengo 2 horas por delante y me quiero matar. Nunca tuve 4 horas seguidas de... Gerardo, bueno, agradecerte. Grabamos el encuentro para que quede como material didáctico, para que lo vuelvan a ver, para que lo vuelvan a ver futuros estudiantes, no solamente del Instituto 15 Villa Langostura, sino de toda la provincia. Y para ir cerrando, la biblioteca del IFED 15 es nueva, no es nueva, tiene ya varios años, pero tiene el cargo recién hace 6 meses, 7 meses. Entonces lo que vamos a hacer es enviar rumbo a la lectura de Gerardo Siriani para que esté en el acervo bibliográfico de esa institución. Así te tienen cerca, Gerardo. Bueno, gracias. Y para todo lo que necesiten, por supuesto, los que pueda colaborar, cuenten conmigo. Yo les voy a mandar en estos días, Iván, todo lo que les dije, los textos que leí acá, para que los tengan. Y seguimos charlando, ¿no? Dale. Bueno, muchas gracias al IFED 15 por abrirnos las puertas y poder tener este encuentro con Gerardo. Iván, después mandame la grabación. ¿Sí? Dale. Bueno. Chao, chao.